Hola, bienvenidos a mi canal. Te invito a reflexionar el Evangelio del próximo domingo 4 de noviembre. Dice así el Evangelio: en aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que hablaba muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Así habló Jesús. Palabra de Dios. Bendito seas, Señor. Señor Jesús, en este momento quiero pedirte por las personas que van a escuchar este comentario, que van a reflexionar conmigo este evangelio. Jesús, queremos que nos abras el corazón, que nos abras el entendimiento, que nos hagas entender tu palabra a cada uno de nosotros. Jesús, necesitamos de ti. Jesús, danos siempre hambre de ti. No queremos perdernos. No queremos alejarnos de ti. Queremos estar cerca de ti. Por favor, Jesús, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios que habitas en nuestro corazón por el bautismo. Manifiéstate. Manifiéstate con poder, con tu fuerza. Queremos ser dóciles a ti. Queremos ser dóciles a Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a entender. Queremos aprovechar el tiempo que estamos en esta vida, que estamos de paso, para escuchar al Maestro, a Jesús. Ponemos a un lado toda preocupación, todo cansancio, todo estrés. Lo echamos a un lado. Límpianos de todo eso. Ayúdanos y quita de nosotros lo que estorba para poder escuchar tu palabra. Jesús, ayúdanos. Jesús, ayúdanos. Jesús, ayúdanos. Amén. Bien, pues vamos a reflexionar este evangelio. Aquí dice así que uno de los escribas se acercó a Jesús para hacerle una pregunta. Y la pregunta es esta, que cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús le respondió que el primero es: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios es único, Señor. Bien, hay otra parte en el Evangelio vamos a ver, en el Evangelio de Mateo, que dice así, es en el Evangelio de San Lucas,
capítulo 10, versículo 25, que nos habla de esta misma temática. Dice así: se levantó un legista y dijo para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: bien has respondido, has hecho y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bien. Y luego también en Mateo 19:16 en delante también nos habla sobre la misma temática. Acá dice así: dice, en esto se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Bien, entonces ahí hay otra, sigue más delante todo, pero eso pues ustedes véanlo. Yo nada más me voy a centrar en el primero que vi, que es el de Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 34. Bien, pues aquí dice que hay que amarlo a Él. Eh, para tener vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? A todos nos interesa la vida eterna. A usted que me escucha también le interesa la vida eterna. Si no, pues no tiene caso que esté mirando aquí este video o escuchando, pues si no nos interesa la vida eterna no tiene caso. Yo quiero vida eterna y usted también. Entonces vamos a ver qué dice Jesús. Dice Jesús que el primero es escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único y que hay que amarle a Él sobre todas las cosas. Y que el segundo es amar al prójimo, son dos cosas. Y en otra parte del Evangelio también dice así, que en eso se resume la ley y los profetas, en amar a Dios y al prójimo. Son dos cosas las que tenemos que hacer nada más en esta vida. Amar a Dios y al prójimo. Todos los mandamientos se resumen en eso, en dos, amar a Dios y al prójimo. Y Jesús pues nos recalca esto ahora, Jesús nos habla de eso ahora. Jesús nos dice qué es lo que hay que hacer. Así se lo dijo a este legista, a este maestro de la Biblia en ese tiempo, pero a nosotros también nos lo dice, porque también pues es para nosotros. Entonces dice que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Esos son los mandamientos que Dios da. A veces las personas que no son católicas dicen que no hay que hacer nada porque la salvación es gratuita y que por lo tanto no hay que hacer nada porque la salvación no necesita hacer nada porque Jesús es el que nos salva y que por lo tanto no hay que hacer nada. Pero eso, si no se reflexiona bien, uno acaba por pensar también así, porque ciertamente que en algunas partes de la Biblia dice así: si crees, basta con creer en Jesús, creer que Dios lo resucitó entre los muertos y serás salvo. Pero esa parte de ahí, de la Biblia, tiene uno que ver, reflexionar con cuidado, porque no estamos viviendo en el ambiente en que ellos vivieron cuando se dijo eso. Porque cuando se dijo eso había persecución. Entonces, por ejemplo, decir nosotros que creemos en Jesús, y en otra parte dice y aceptarlo como el Señor, ya estás. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ya estás salvado. Bueno, en ese tiempo, aquella persona que decía eso se exponía a que lo mataran.
Entonces, realmente una persona en ese tiempo, cuando decía eso, lo decía porque sabía a lo que se atenía. Sabía las consecuencias que traería el hecho de decir: yo creo en Jesucristo y lo voy a seguir y lo acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entonces, a esa persona que confesaba eso, se arriesgaba a que lo mataran. Y de hecho, hubo muchas muertes porque los romanos decían, César es el Señor. Y los que creían en Jesús decían, no, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Pues entonces esa era pena de muerte. Entonces no es lo mismo el ambiente que pasaban antes al ambiente en que estamos viviendo ahora nosotros. Por ejemplo, nosotros ahora podemos decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ¿y qué me va a pasar? Me van a matar. Eso no tiene ninguna consecuencia. Entonces, si no se medita con profundidad eso, pues eso no tiene valor. O sea, y además hay que reflexionar otras cosas. Por ejemplo, aquí Jesús nos dice que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Nada de que nada más decir te acepto y ya estás. No es así. Aquí Jesús nos habla claramente que hay que obedecer a su mandamiento. 2, amarlo a Él y al prójimo. Entonces, esto es lo seguro, esto es firmeza en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Sí? Ciertamente que hay que confesarlo con nuestra boca, es decir, creo en Jesús, creo que vino, eso es lo que hacemos en la iglesia cada vez que rezamos el credo, cada 8 días en misa. Creemos en Él. Bien, entonces, pero ahora vamos a ver cómo es que practicamos esto. Y aquí es donde vamos a reflexionar. A ver, por ejemplo, ¿cómo ama usted a Dios? ¿Qué hace para amarlo? Porque no es nada más decir lo amo, siento mucho amor por Él, murió por mí en la cruz, e inclusive hasta puede uno hasta llorar por el sentimiento que nos da por ver a Jesús crucificado. Pero una cosa es eso, el sentimiento, y otra cosa es la acción. Si nosotros realmente amamos a Jesucristo, entonces debemos hacer lo que Él nos dice. Entonces amarlo a Él sobre todas las cosas. Y empezamos a revisar nuestra vida de fe, nuestra vida de creer en Jesús. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, ¿usted está yendo a misa cada domingo o no? Porque si no está yendo a misa cada domingo, no está manifestando que le ama a Dios. Porque Dios quiere que celebremos la cena del Señor, es decir, la Eucaristía, la Santa Misa, la cena del Señor, que se hace cada domingo. Claro, se hace todos los días, pero lo mínimo que puede uno hacer, pues es ir cada domingo a la fracción del pan o a la Eucaristía, misa como usted quiera llamarle. Ese es un mandato que Dios nos dejó, es un mandamiento que Él dejó. Dijo, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, pues, ese es un mandamiento de Dios. Y si usted no lo hace, pues entonces está demostrando que ama a Dios. A menos que tenga un impedimento pues muy grande, que no pueda caminar o pues, cosas que no se puede, ¿no? Pero sucede que actualmente a veces dice uno no puedo ir porque tengo una visita y no sé, y todo eso, no, o no puedo ir a misa porque busca uno pretextos más que otra cosa. Y si se buscan pretextos, hay muchos. Entonces hay que tener cuidado con nosotros mismos y ver si realmente es una necesidad que nos impida ir. No poner pretextos, pues. De ese modo, pues es como amamos a Dios. ¿Sí? Amarlo con todo el corazón. En otra parte, Jesús nos dice así, el que me ama cumplirá mis mandamientos.
Así dice. Entonces no es nada más decir lo amo, ¿no? Si lo amamos, tenemos que cumplir sus mandamientos. Eh, claro que es muy bonito experimentar cómo amamos a Dios. Es muy bonito sentir que lo amamos. Pero eso tiene que transformarse en acción. De lo contrario, no vamos bien. Ahora bien, si no sentimos, no tenemos un sentimiento de amor con Él, eso no quiere decir que no lo amemos. Cuando se obedece su mandamiento, entonces se está demostrando que se ama, aunque usted no sienta. Porque hay veces que algunas personas dicen, mira, pues yo voy a ir a misa cuando sienta. Pues, entonces eso no es correcto, porque no es un mandamiento de Dios así. Si Jesús dijera, bueno, van a venir a misa cuando sientan, bueno, pues así sí está bien, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso. El mandamiento es que vayamos, sintamos o no sintamos, ¿sí? Y que vayamos a misa, se nos parezca aburrido o no se nos parezca. Uno tiene que ir por mandamiento de Dios, porque Él quiere que vayamos. Ese es el mandamiento que Dios nos dio. Dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y eso es lo que hacían los primeros católicos en Hechos 2:42. Ahí dice, acudían a la fracción del pan. Obedecían lo que decía Jesús. ¿Bien? Entonces, continuamos con la reflexión. Entonces, si amamos nosotros a Jesús, si amamos a Dios, tenemos que mostrarlo con nuestras obras. Luego, otra cosa también, ¿cómo lo amamos a Jesús? ¿Escuchamos su palabra? ¿O solamente cuando vamos a misa lo escuchamos y ya después no? La persona que ama a otra persona desea escucharla. Sí, eso es. Entonces, si no le escucha es que no le ama. Jesús dice, el que escucha mi palabra tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así que si nosotros queremos a Jesús, tenemos que demostrarlo que le amamos escuchando su palabra y Él así es como nos da la vida eterna, escuchándole, porque si escuchamos vamos a escuchar qué mandamiento nos da y qué es lo que hay que hacer. Entonces tenemos que leer su palabra, pero podrán decir así, oh no, es que me aburre, porque a veces algunas personas dicen eso, es que yo no le entiendo. Es que cuando empiezo a orar me da sueño, cuando empiezo a leer la Biblia me da sueño, me da cansancio, algo me da, y entonces no la leen. Eh, eh, entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Tenemos que empezar a leer, gustenos o no nos guste, así es. Y también pues agarrarnos de los comentarios que hacen los sacerdotes en el internet. Hay muchos comentarios sobre el Evangelio, yo estoy haciendo uno, pero así como yo hago, hay muchos comentarios sobre el Evangelio de nuestros sacerdotes y también de laicos que, como yo, que hacemos comentarios sobre el Evangelio. Hay mucho de esto. Entonces eso nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. Y entonces, pues de este modo es como nosotros le amamos a Dios obedeciendo su palabra. Si me amas, dice, si me amas cumplirás mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Uno de los mandamientos es, escucha a Israel, nuestro Dios es único, el Señor. Hay que estarnos instruyendo. La vida de fe se mantiene o se vive haciendo 4 cosas que están en Hechos 2:42, que es acudiendo a la enseñanza de los apóstoles, ahí dice, a la fracción del pan, a las oraciones y a la convivencia. Entonces, a enseñanza de los apóstoles, es decir, estar aprendiendo lo que dijeron los apóstoles. Por cuenta propia hay que estar leyendo las Sagradas Escrituras, y si hay pasajes que no le entendemos o que son difíciles de entender, por eso hay que escuchar a nuestros sacerdotes, al obispo,
ver el catecismo de la Iglesia Católica, ver qué dice, ver los documentos de la Iglesia, consultar. Y ahorita tenemos mucha cosa, mucha información en el Internet. Puede usted bajar los documentos de la Iglesia en su computadora, puede bajar también el catecismo, están en PDF, así que tiene uno mucho de dónde tomar para estar informado. Bien, continuamos entonces con el tema. Entonces, pues dice ahí que hay que amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Es así como le amamos. Nos cansamos por seguir a Jesús, porque es con todas nuestras fuerzas. O no nos cansamos nunca de eso, o no queremos hacer eso. Nos cansamos de tanto leer la Biblia, de tanto escuchar a Dios, nos cansamos, porque dice con todas nuestras fuerzas. Entonces hay que meterle ganas, de tal modo que diga, ay, qué bien, estoy cansado de tanto leer, estoy cansado de tanto escuchar la palabra de Dios, me cansé. Quiere decir que está metiéndole ganas, quiere decir que está trabajando, que lo está haciendo con todas sus fuerzas. Entonces, le cuesta trabajo ir a misa, bueno, pues tiene que ser con fuerza, con todas sus fuerzas tenemos que amar al Señor. Entonces, pues, ese es, por un lado, ya ustedes mismos vean y verán qué es lo que tienen que hacer más para demostrar que le amamos a Jesús. Y el otro mandamiento, pues, es amar al prójimo. El otro mandamiento es amar al próximo, podríamos decir, al que está a un lado, al primero que está a tu lado, que es tu familia, que es nuestra familia, la esposa, el esposo, los hijos. Y ahí hay mucho que hacer, quitar odios, quitar rencores, con la ayuda de Dios. Entonces, hay mucho que trabajar en nuestra familia también. Y luego también con los parientes, con los vecinos, con el que está cerca, el próximo. Aquí es. Entonces, tanto haciendo obras de caridad, obras de ayuda al necesitado, como también hacer obras de enseñar al que no sabe. Si usted sabe muchas cosas de la Biblia, pues necesita usted compartirlas con su familia o con el pariente o con los vecinos, con lo que sea. Así es. Lo poco que sabe, eso comparta. A veces dicen, no, pues no sé nada. No, sí sabe. Sabe rezar el Padre Nuestro, porque no lo comparte con un niño que no sabe. No sabe rezar, puede uno enseñarlo a rezar. Bien, pues, hermanos, entonces, pues, a Jesús nos dice que hay que amarlo a Él sobre todas las cosas. Hay que amar primero a Él. Primero a Él. A veces sucede esto, que cuando uno está en casa, cuando está uno viviendo con la esposa, con el esposo, todo eso, uno a veces tiene su mirada puesta en el esposo y la esposa, el esposo el esposo en la esposa y el esposo en el esposo. Y entonces está ocupando el primer lugar ahí el esposo o la esposa en lugar de ocuparlo Dios o bien a veces los hijos. Y no, primero es Dios. No, porque Él nos va a enseñar a amarnos. Él nos va a enseñar a amar a la esposa, a los hijos. Entonces primero es Dios. Hay que escuchar a Dios primero, sin descuidar las obligaciones diarias de nuestra familia. Entonces, pues, esto es lo que quería compartirles. Vamos haciendo oración. Señor Jesús, yo deseo amarte con todo el corazón, con todo el alma y con todas mis fuerzas. Ayúdame a lograrlo. Yo voy a poner todo lo que está de mi parte hasta cansarme para hacer lo que tú quieres.
amarte con todas las fuerzas. Ayúdame a lograrlo. Ya lo voy a empezar a hacer. Me decido hoy a hacerlo. Ayúdame. Ayúdame a dejar todo lo que me aleja de ti. Ayúdame a dejar el pecado. Ayúdame. Me confesaré para poderte recibir en la comunión. Me confesaré. Porque quiero amarte y quiero estar cerca de ti, Jesús. Quiero dejar todo vicio, si es que tengo. Quiero dejar todo vicio para darte el primer lugar a ti, Jesús. Alegra mi vida. Alégrame. Que no tenga que andar buscando alegrías en cosas vanas del mundo, en la cerveza, en el vino, buscar la felicidad ahí, sino la felicidad en ti. Ayúdame a no buscar felicidades en otras partes. Quiero buscarla en ti. Ayúdame. Tu Santo Espíritu, Señor, que alegre mi vida, que me embriague con tu Santo Espíritu, no que me embriague con las cosas del mundo, no que me embriague tomando vino o cerveza, no que me embriague tomando droga, sino que me embriague tu Santo Espíritu. Ven, Jesús, embriágame con tu Santo Espíritu. Ven, Jesús, embriágame con tu Santo Espíritu. Ven, Jesús, embriágame con tu Santo Espíritu. Me decido seguirte, Jesús. Me decido seguirte, Jesús. Quiero amarte con todo el corazón, con todo el alma y con toda mi mente, y al prójimo también. Hoy perdono a toda persona que me haya hecho mal. Esposo, esposa, hijos, parientes, amigos. Toda persona que me haya hecho mal, la perdono en tu nombre, Jesús. Hoy me decido seguirte, Jesús. Hoy me decido seguirte. Amén. Bien, hermanos, pues ahí les dejo ese comentario. No faltemos a misa, despertemos, no estemos dormidos. Necesitamos estar despiertos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.